Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la Caja de Música. Antes de empezar, deciros que estoy muy contento porque ya somos más de 2000 amigos, 2000 viajeros que cada sábado se embarcan en la aventura de descubrir nuevas músicas que tenemos en esa nube que no para de crecer, pero en un lugar donde es tan fácil de perderse. De verdad, esto sin vosotros no va a ningún lado. Si hoy es tu primer viaje, espero verte la semana que viene. Vente con tu mochila bien vacía porque voy a intentar proponerte grabaciones para que esa mochila musical la vayamos llenando semana tras semana. Si te veo la semana próxima, eso querrá decir que te ha gustado, y si es así, yo te agradezco que te suscribas, que le des un like y sobre todo que lo compartas con tus amigos más melómanos, porque regalar música es una de las cosas que valen la pena de verdad. Empezamos. Hoy os traigo una entrega muy personal. Es la segunda vez que os quiero hablar de la escena musical de Barcelona, especialmente enfocada en el mundo del jazz. Os traigo 4 discos, tengo una chuleta bastante llena de notas, no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo. Si queda un poco largo lo veis en 2 ratos y primero escucháis los 2 primeros trabajos y después mañana veis el resto y escucháis los otros 2. Sería una manera de hacerlo más llevadero, pero agarrados que vienen curvas. Espero que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo. Voy a empezar con un trabajo del año 2018 de un sello que se llama Satélite K. Es un proyecto al que le tengo cariño porque los conozco a los músicos, porque he tocado con ellos algunas veces. Una vez al mes tocaban hace años en un local que se llama Gucho, que es un restaurante, y hacían un concierto que lo abrían a Jam. Y yo me iba siempre con mi cajoncito, con mis escobillas, y cuando abría la Jam, pues tocaba con ellos igual una hora. Y la verdad es que para mí fue un gran aprendizaje y les tengo que dar las gracias eternamente por ser generosos con alguien como yo, que soy un novato, pero que siempre le he intentado echar ganas y actitud y sentido común, sobre todo. No meterte donde no sabes que vas a salir quemado. Venga, os enseño el disco. Se llama Transit Trio. Es un disco muy interesante. Os enseño más fotos. Solo grabaron este trabajo. A veces pasa eso. Los proyectos nacen, se desarrollan y cuando menos te lo esperas, pues la vida sigue y los músicos, pues bueno, tienen otras inquietudes, otros proyectos y ya está. A veces solo dejan un disco como testimonio. ¿Qué tenemos en este trabajo? Deciros que los músicos que intervienen son, por un lado, Robindro Nikolic, clarinete y clarinete bajo, un músico que nació en Belgrado, un músico que estudió en Salzburgo, música clásica, que se vino a Barcelona, que a veces toca en orquestas de música clásica, en grupos de cámara, pero una de sus pasiones es el jazz, es la música étnica, ya bien sea música de los países del este, música de Oriente Medio, el klezmer, es decir, todos esos ingredientes se ven reflejados en este trabajo. Y sus otros 2 acompañantes son el guitarrista Carlos Gutiérrez, un músico con el que tengo muy buen rollo y que estuvo aquí una vez para escuchar un trabajo suyo, a la guitarra eléctrica de caja, de jazz, un tipo con un sonido muy interesante, tiene un muy buen directo, y al contrabajo está un músico que se llama Alejandro Frankel. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos composiciones propias, tenemos arreglos de, por ejemplo, un tema de Modest Mussorgsky y otro tema de Bela Bartók. Aquí se nota que está Robindro por medio, con su formación en música clásica. Hay también una colaboración de un trompetista veterano de la escena de Barcelona, el gran Matthew Simon, y después también hay un cantante de, bueno, no lo sé de qué país es, de algún, no sé si será ruso o de alguna república de por allí, porque el nombre, a ver si lo sé decir, es Yuri Mikhailichenko. Canta el último tema y la verdad es que lo canta con una voz muy peculiar, muy de haber bebido mucho vodka. Es un tipo que lo vi una vez en directo con este proyecto y me llamó mucho la atención en los temas en que cantaba. Hay temas, como os he dicho, del propio Robindro,
Hay algún estándar, hay un tema muy conocido que es de Kurt Weill, que es el September Song. Pa, para, pa, 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 pa. Ese es muy conocido, pero es un universo musical, como os he dicho, muy variado, con el jazz a ritmo de swing, las músicas de los países del este, música de corte oriental. Es una mezcla muy interesante y estos músicos hay que decir que lo defienden muy bien. El disco tiene buen sonido, en torno a un 8, y en la parte musical también le doy, en este caso, un 8,5. Les tengo cariño, ya os digo que los conozco, y me supo muy mal cuando me dijeron que la formación se separaba y que la cosa quedaba con este trabajo como un botón de muestra o muestra de botón o como se diga. Pero bueno, a veces pasa, ¿eh? Como en el siguiente disco que os traigo, que es muy pero que muy bueno y que solo también tuvo un capítulo en esa historia. Nos vamos a un trío con un sonido muy peculiar. De entrada está formado por sección rítmica, contrabajo y batería, y como tercer instrumento, en vez del habitual piano o guitarra, en este caso hay una trompeta. Es una mezcla curiosa también. Tenemos el contrabajista italiano Marco Boi, el batería gallego Marco Losada y el trompetista de las Islas Canarias, que es Leo Torres. Estos tres músicos se conocieron en el taller de Musics, formaron parte de la orquesta, de la Big Band que tiene el taller, y tenían buen rollo y nació este proyecto que se llama Enrico. Entiendo que es el nombre del disco. Para buscar este disco ya os digo que tenéis que poner Marco Boi. Si ponéis Enrico salen un montón de cosas y ninguna es, pero si ponéis Marco Boi, aquí lo tenéis, como se escribe, después en la descripción os lo pondré, llegaréis al disco. Tiene muy buen sonido, le doy un 8,5, y en la parte musical tengo muy buen recuerdo también de esta banda, la que pude ver 3 veces. La primera vez que los vi fue genial, fue en una casa particular, en la azotea. Hacía buen tiempo, llegamos con antelación, como siempre. Allí no había sillas, pero me encontré 2 tumbonas que estaban plegadas y le dije a Lola, vamos a por las tumbonas. Nos pusimos delante de los músicos que estaban haciendo un poco de prueba de sonido, vendían cerveza y bueno, fue un concierto absolutamente memorable. ¿Qué tenemos aquí en la parte musical? Tenemos temas propios que firman, por ejemplo, Marco Boi. Tenemos algún estándar como A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. También tenemos otro estándar tan conocido como Basin Street Blues. Un arreglo del propio Marco Boi de Body and Soul, una canción eterna. También un tema de un compositor que se llama, o un músico que se llama Cleo Henry, que se llama Boplicity, que es el tema con el que abren el disco. Y pues eso, aquí hay una foto interior. Deciros que me fastidió mucho que, al igual que con el Transit Trio, esta aventura se acabara solo con un capítulo, porque es que ya veréis, son muy buenos, son músicos con muy buena formación. A ver si tengo alguna chuleta por aquí. Hay una cosa que se me ha olvidado del primer disco, de este. No tengo exactamente nada más que decir, pero del primer disco hay una cosa que se me olvidaba y no quiero parar la grabación, os la cuento ahora. Hay uno de los temas que el compositor es el señor Mulatu Astatke. Muchos de vosotros, algunos lo conoceréis, pero os preguntaréis, ¿quién es este hombre? Pues hay una historia detrás de esto absolutamente fascinante, y si no, ya me lo diréis en los comentarios. En los años, a finales de los 50 y los años 60 y 70, en Etiopía, en bares y hoteles en la capital, Abu Dhabi creo que es, no, Abu Dhabi es, no, Addis Abeba, perdón, menuda metedura de pata, menos mal que tengo la chuleta, en Addis Abeba, en esos lugares se creó un jazz. Poneros en situación, ¿eh? No, si estuviéramos en Estados Unidos diría, pues vale, el jazz lo inventaron los afroamericanos, pero estamos en Etiopía y allí nació un jazz con un poder de seducción muy grande, que por un lado tenía raíces en la música tradicional de Etiopía, después en la música latina, en el soul, en el funk y unas gotitas de pop.
toda esa mezcla dio como lugar a unas grabaciones increíbles que yo creo que en un primer momento en Occidente no nos enteramos mucho de lo que sucedía allí. ¿Qué pasó? Pues aquí tengo una chuleta. En los años 90 hubo un sello que se llama Buddha Music, que sacó una serie que se llamó Ethiopics y publicaron grabaciones sencillamente increíbles de ese jazz etíope, el Ethio Jazz. Os voy a poner un enlace con este músico que os he dicho, en Mulatu. A ver, lo tengo por ahí, es que el nombre es complicadillo. Mulatu Astatke. Os pongo un enlace, ya de mayor, él toca el vibráfono o marimba. No estoy seguro exactamente cuál de los dos es, pero vamos, los palos con... Bueno, ya sabes cuál es. Vibráfono o marimba. Y es una pasada, la verdad es que la historia, cuando te enteras y ves los vídeos y escuchas alguno de esos discos, que los tenéis en streaming, si ponéis Ethio Jazz os llevará a varios de aquellos recopilatorios que aparecieron en Europa hace ya más de 30 años. Y vais a alucinar, porque como os digo, si esto nace en Estados Unidos, pues dices, oye, pues vale, es lo normal. Influencias de aquí, de la música latina, pero es que esto nace en Etiopía. En Addis Abeba, vaya memoria de mosquito que tengo. Me parece una historia fantástica. Se me había pasado y ahora viendo la chuleta digo, ostras, que lo había puesto encima bueno, en un rinconcito que ya no me cabía la letra y por eso se me había pasado. Como decía, el disco de Enrico, muy bueno, un trío de mucho talento musical y una música que va del estándar a los temas propios. Buen sonido, 8,3 creo que le daba y un 8,5 lo musical. Este es un disco que os va a sorprender y os va a gustar mucho. Ahora vamos a una grabación, esto ya es más reciente. Esta no he dicho de qué año es, del año... Marco Boy, del año... no lo encuentro, creo que era del 2014. Es que a veces lo dejan todo muy claro y a veces no. Sea como sea, está grabado en Taller de Musics, eso es parte de la calidad de grabación de este disco y creo que era, no lo puedo asegurar, sí, en el año 2013, hace ya 11 años de esta grabación. Ahora os quiero traer un disco con una portada que en cierto modo podría casi firmarla el sello ECM y lo firma el pianista venezolano Antonio Macei, un músico que vive en Barcelona y que es un tipo con mucho talento. Este disco tiene varias cosas que, bueno, lo tengo aquí firmado por él. Este disco tiene varias cosas en las que nos tenemos que detener. Primero, una formación realmente interesante. Un disco a trío con Macei al piano, David Shirgu, ya os he hablado de él, uno de los mejores baterías del país, a la batería, y Doug Weiss, que es un contrabajista, aquí tengo la chuleta, estadounidense, creo que nació en el año 60 o 65. Es que la chuleta es muy grande, ¿eh? En el año... no lo encuentro, creo que es del 65. Es un contrabajista con un currículum importante, ha tocado con Bill Stewart, con Chris Chick, con Peter Bernstein, y la verdad es que no sé cómo habrá conseguido el contacto el bueno de Antonio Macei con Doug Weiss. En el caso de David Shirgu, es un músico local, evidentemente, muy conocido, no le falta trabajo, además profesor en el Conservatorio del Liceo, pero la aparición de Doug Weiss para mí supuso una muy buena sorpresa. También hay que decir que en este disco, que está producido por el saxofonista estadounidense Jean Toussaint, nacido en el año 60, eso sí que lo tengo ahí y lo veo, un músico también con un currículum importante, ha tocado en los años 82 al 86 en los Jazz Messengers de Art Blakey. No está nada mal, ¿no? Entrar a formar parte de la banda histórica de ese gran batería. Solo entraban los buenos, los mejores, y después era un trampolín para las carreras en solitario. Un músico importante que produce este disco y que también, esto es curioso, el sello es la unión de los apellidos del pianista Macei y Toussaint Records, ¿no? O sea, se han unido, han hecho amistad y se han autoeditado este
este propio disco, que comenta que se conocieron en el año 2018, Jan Toussaint lo comenta, y que, bueno, le gustó mucho cómo tocaba y le propuso formar parte de su cuarteto. Estuvieron tocando, me imagino que por toda Europa, y de esa colaboración nació este disco que se llama Casa, que lo firma Antonio Macei, acompañado por estos dos músicos que os he dicho. Un disco muy bien grabado, a este le doy un 8,5 y en lo musical también le doy un 8,5. Aquí tenemos temas propios, con la excepción del estándar I Fall in Love Too Easily, súper conocido y muy bonito, y una versión de la gran Joni Mitchell de un tema de los más conocidos y famosos de esta cantante estadounidense que es, creo que es estadounidense, a ver si va a ser británica, pero me suena que Joni Mitchell es estadounidense. El tema es Both Sides Now. En el último tema, el tema 10 creo que es, colabora Jan Toussaint, no se ha resistido a aportar su sonido, y es un disco que es delicioso, jazz contemporáneo, pero es un jazz contemporáneo de planta cero, de fácil asimilación. Solo hay que sentarse, buscar el momento, bajar la luz, no tener prisa, dejar que suene la música y que os vaya impregnando el talento de este pianista, un pianista sensible, con muy buenos acompañantes, y uno de esos tríos que casi podía estar firmado en el sello ECM. Muy, muy buen disco. Y me dejo para el final quizás el disco más complejo. Más que nada porque esto es jazz contemporáneo, pero a diferencia del de Antonio Macei, este quizás sea un poquito más difícil, en nuestra mina metafórica virtual, que a veces os digo que puede ser el jazz o la música en general. En esa planta cero que está el estándar, este quizás sería planta -1. No todo el disco, pero os recomiendo que lo escuchéis con tranquilidad. Si no lo queréis escuchar entero, escucháis la mitad y en otro momento acabáis con el disco. A los que os gusta el jazz contemporáneo, a los que llevéis más tiempo en esto del jazz, es un disco que os va a encantar en caso de que no lo conozcáis. Lo firma un muy buen batería, de los mejores del país. Él es de Miranda de Ebro, si no me equivoco, no quiero meter la pata, de Burgos. Es el jefe de estudios del Departamento de Jazz y Música Moderna del Conservatorio del Liceo. Este disco, que es del año 2022, fue escogido por algunas revistas como mejor disco del año. Estoy completamente de acuerdo. Lo firma Gonzalo del Val y se llama Tornaviaje. Año 2022 en el sello Errabal Jazz. Muy, muy buen disco y sobre todo muy buenos acompañantes que ahora os voy a comentar. Lo de Tornaviaje tiene una explicación. Aquí hay una nota de Gonzalo del Val. El título del disco, la inspiración para mis canciones, se lo debo a la figura del marino Andrés de Urdaneta, un viajero de antaño que, pues bueno, me imagino que haría las Américas. ¿Quiénes tenemos en este grupo? Manel Fortià al contrabajo, es uno de los mejores contrabajistas de su generación, un músico que no para de trabajar, que está en muchos proyectos, que también cuando puede da algunas clases. Trabaja con Chano Domínguez, ha trabajado con Chris Chick, con David Liebman, un músico que también con el que ha grabado un disco que se llama Standards in Dublín, el bueno de Gonzalo del Val, que estuvo una época viviendo en Dublín. O sea, todo tiene una explicación. Como os digo, Fortià es uno de los mejores contrabajistas del país. No está mal escogerlo para su cuarteto. A la trompeta tenemos un músico que es francés, aunque lleva muchos años viviendo en Barcelona. Es el trompetista Raynald Coulomb, sin lugar a dudas, uno de los mejores músicos de Europa con su instrumento, con formación también en Estados Unidos, en Berkeley, si no me equivoco. A ver si le voy a cambiar la escuela. Pero por aquí que me puse la chuleta, creo que lo ponía por algún lado, y si no, pues da igual. Los que se van a estudiar a Estados Unidos normalmente lo hacen en Boston, en la famosa escuela de Berkeley. Muy, pero que muy buen trompetista. Todos estos nombres que os digo, el problema es el tiempo. Podéis poner en streaming Manel Fortià, Raynald Coulomb y todos veréis los trabajos que tienen en solitario, ¿no? El problema es el tiempo, eso ya soy muy consciente. Y a la guitarra tenemos el único músico que no conocía, que es Romain
Pilón, guitarrista que tiene un currículum, por aquí me lo he apuntado, importante. Ha tocado con Brian Blade, uno de los grandes baterías, con el guitarrista Peter Bernstein y con el saxofonista Seamus Blake. Músicos europeos muy, pero que muy, muy importantes. La verdad es que con este cuarteto nada puede salir mal. Hay una colaboración, el último tema es un tema de Chico Buarque, que se llama Gota d'Aigua, y lo canta Carme Canela, que es una cantante muy conocida en la ciudad. Hay temas propios, también hay un tema de Manel Fortià, otro de Román Pilón y un tema de John Coltrane, además del que os he dicho de Chico Buarque. Me gustaría destacaros el primer tema. El primer tema realmente empieza... A mí este es uno de los inicios de un trabajo que más me sorprendieron. Porque empieza muy, muy, muy fuerte la sección rítmica. Van con óxido nitroso, van sin piedad. El ride de la batería de Gonzalo del Val suena realmente intenso, musculoso. Oh, es una verdadera pasada. Manel Fortià le sigue. Es un diálogo realmente intenso. En el segundo 15, esto es una rápida introducción, entra la trompeta de Raynal, la guitarra de Román Pilón. Van haciendo ahí unos pequeños dibujos, unas pinceladas. Y en el segundo 49, y es que me lo he mirado, Raynal Colom marca una melodía, un leitmotiv. Para pa, y sigue la banda. Es a los que os guste mucho el jazz contemporáneo vais a alucinar con esta entrada. Es como montarte en un mega deportivo y arrancar, pues yo qué sé, en segunda gas a fondo. Una pasada. Después el disco tiene distintos momentos, medios tiempos, algún tema también un poco más rítmico, pero creo que el más cañero, el más potente es ese. Tiene un final tranquilo con el tema de Chico Buarque. Como os digo, si no estáis acostumbrados a lo contemporáneo, sin ser un disco difícil, es el más difícil de los cuatro, por eso me lo he dejado al final. Pero también os digo que es el disco que merece la pena. No el que más, pero el que merece la pena que estéis, que pongáis más de vuestra parte. Si, como os digo, escucharlo entero os cansa un poquitín, que no debería, pero yo lo entiendo, que no es lo mismo los otros 3 discos que os he sacado. Aquí hay unas melodías divertidísimas. Esto es muy fácil de sentir conexión. Enrico, este trío de Marco Boy, Marco Losada y Leo Torres tiene groove, tiene un gancho muy especial. Os daréis cuenta desde el primer tema. Y este trabajo tiene muy buenos arreglos. Es un trabajo que invita a respirar profundamente. Muy buenos músicos, muy inteligentes, muy sensibles. No me extraña que Jan Toussaint se fijara en Antonio Macei. Pero este, que casi os diría que es mi preferido, aunque todos me gustan mucho, os he dicho la nota, este le doy un 8,5 y la parte musical le doy un 9, porque es un disco valiente. Es un disco realmente intenso. Y la formación, este cuarteto es de un nivel muy, pero que muy top. No en vano ya os he dicho que tuvieron muy buenas críticas y en varias revistas los pusieron en las listas más... en los primeros puestos de los mejores trabajos del año, y estoy completamente de acuerdo. Bueno amigos, esto es todo. 4 discos de jazz, pero cada uno tiene su sonido, su cosa. Es el pulso de la ciudad. Algunos proyectos existen, otros proyectos ya no existen, pero dejaron huella en Barcelona, o por lo menos en mí y yo creo que muchos aficionados que los vimos en directo. Yo creo que vale la pena escucharlos porque esa música está ahí arriba y me gusta mirar para arriba en ese universo cada vez más grande. Imaginaros en todo el mundo, todas las bandas que graban música con ilusión, da igual el estilo, y tal como lo graban, debe ser bastante fácil. Lo suben para arriba, usted ha hecho otra vez esto, lo suben para arriba y aquello no para de crecer. ¿Cómo moverte en el streaming? Se puede tener suerte, se puede tener intuición, pero como siempre os digo, la información es poder. Espero ser, aunque sea solo esto, vuestro poder. Espero que estos discos os gusten
Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente viaje, en la siguiente etapa, y gracias por estar ahí. Como siempre os digo, buscad la belleza, y aquí hay algunos momentos realmente bellos, que es la única protesta que merece la pena. Pues eso, ya lo sabéis. Adiós amigos, hasta pronto.